Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Es muy curioso, mi querido Sagitario, porque en primer lugar, la primera imagen que yo he visto es de unos ojos como que estuviera lagrimeando un poco, pero los ojos lo tenía bien abierto, inclusive quizás puede ser que sean ojos claros o marrones claros. Pero la otra imagen, Sagitario, hay un hombre que está como muy deteriorado, muy delgado, sinceramente, y es como que estuviera en medio de un pantano. Y ese hombre está como reflexionando y luego señala. ¿Te ha pasado, mi querido Sagitario, que tú de repente me dices, Richard, yo intento ser buena persona, intento ser buen hijo, buena hija, buena madre, buen padre, pero sin embargo las cosas nunca me salen como yo espero? A veces pienso que alguien tiene el control de mi vida o que simplemente, pues, alguien está trabajando lo que es en mi contra. Tengo ganas de salir adelante, tengo ganas de empezar otra vez, tengo ganas de tener una familia, una relación, una historia bonita, pero siempre termina como que bloqueándose. Y esto puede ser, mi querido Sagitario, esa imagen de ese personaje que está en un pantano, hay lodo, y está muy delgado, se está consumiendo. Siento, mi querido Sagitario, que posiblemente tú me dices, Richard, a veces me siento como muy solo, muy sola. A veces siento como que todo el mundo me da la espalda, no me entiende. Cuando más necesito de ellos, de alguien, simplemente no están ahí. Y esto me lleva a pensar, a reflexionar, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Y quizás por eso esa mirada que llora, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen, vale? Signos. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos, Sagitario. Me sale lo que es un Leo, un Géminis, Tauro. Cierras con otro Sagitario o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. La letra I, la letra L, la letra G, la letra A, la letra U y la letra X. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Me sale la carta del 9 de bastos. Si te das cuenta, en esta carta hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo,
y es como que está intentando abrir camino, tiene lo que es una herida en la cabeza, pero está rodeado de nieve, Sagitario. Siento, mi querido Sagitario, que por más que tú de repente trates de agradar a una persona o trates de repente de hacer méritos, si también lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo o en la relación, nunca encuentras un reconocimiento. Es como que estuvieras lidiando con personas que son témpanos de hielo. Nunca te dicen gracias, nunca te dicen lo siento, nunca te dicen has hecho un buen trabajo. Siempre se portan como fríos, frías. Y no solamente tienen que ser terceras personas, a lo mejor son tus hijos, tus padres. Tienes un dolor muy fuerte en la cabeza, muy fuerte, siempre estás teniendo dolores. A pesar de eso, intentas salir adelante. Puede ser también que está relacionado con una migraña, o puede ser, cariño, algún recuerdo, algo que tú tienes ahí, que te causa como estrés. O si no, te recomiendo que te vayas a chequear. Vete al médico, cariño. Piensa, mi querido Sagitario, que si ellos no velan por ti, si a ellos no les interesa, tú tienes que cuidarte, cariño. Sé que a lo mejor me dices, Richard, pero en estos momentos no tengo tiempo para mí. En estos momentos, para mí es más importante la tranquilidad, la estabilidad de ellos, o estar bien con ellos. Tienes que darte también un tiempo para ti, Sagitario. Tienes que valorarte. Es como que también puede ser que tú estás lidiando con alguien, puede ser pareja, una persona que estás conociendo, que a veces se porta muy frío contigo, muy fría contigo. Y esto como que te atormenta la cabeza. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué he hecho yo? Vamos a sacar más cartas, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 4 de Pentáculos y la carta de la Reina de Bastos. Si te das cuenta en esta carta, cariño, aquí hay un personaje que está en una casa muy preciosa, pero al costado está la luna, aquí, y por aquí hay agua. Siento, mi querido Sagitario, que posiblemente tú me dices, Richard, yo intento resolver los problemas de casa, yo intento resolver los problemas económicos o lo que está pasando entre vosotros dos, con esa relación, con esa persona o con ellos. Pero parece como que ellos, esto no lo afecta. Ellos continúan con su vida, ellos continúan con su mundo. Inclusive, delante de mis narices se va de fiesta, hace viajes. Es como que yo no existiera, como que no le importa tampoco lo que está pasando en casa. Si tú de repente en este momento, mi querido Sagitario, estás con pareja, o de repente tienes problemas con tu pareja, y quizás me dice, Richard, ya no es cuestión de que yo me muera por él o por ella, sino lo hago por los hijos, porque estamos hablando de la casa. Pero ellos es como que no les interesa. Tienes esa percepción que posiblemente es como si estuvieras tratando con tu enemigo, con tu enemiga, o este personaje tiene la cabeza caliente. Cuando digo la cabeza caliente, que su mente está en otro o con otra persona. No entiendes por qué es tan despreocupado, despreocupada. No entiendes por qué su actitud tan frío. Porque aquí, mira, mientras que tú lo estás pasando mal, estás solo, estás sola, este personaje está como una reina, como un rey. Se va de fiesta, se va de parranda, cariño. Te ignora. Te ignora. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario.
Tenemos la carta del 10 de aire o el 10 de espadas. Finales, recuperación, liberación. Muchos de ustedes, Sagitario, piensan que esto ya tocó fondo, que esto es el final. Sientes que esto ya tiene que cerrarse. Ya no puedes más. No puedes más. Y posiblemente en estos momentos tú, mi querido Sagitario, estás, como se dice en el limbo, solo, sola, con tus problemas. Has tocado fondo. Esta historia, como se dice, este chupo ha reventado, mi querido Sagitario. Pero dice, finales, recuperación, libertad. Ahora te toca, mi querido Sagitario, empezar otra vez desde cero. Tienes que resurgir como el ave fénix. Ya sabes con el tipo de persona que estás lidiando, cuál es su carácter, cuál es su forma de ser. Ya sabes que hay un problema. Ya has tocado fondo. Ahora tienes que levantarte otra vez, porque no te queda de otra. No te queda de otra, Sagitario. Ahora tienes que ver por ti. Siento, mi querido Sagitario, que ha llegado la hora de que tú pongas el tiempo, el destino, lo que es a tu favor. Siento que hay un ángel que ha estado en todo este proceso de cambios, de tristeza, de desengaño, mi querido Sagitario. Pero ahora siento que este ángel quiere darte lo que es la fortuna, la felicidad. Entonces tienes que recuperarte. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, es muy difícil. Cuando uno ama a una persona, cuando uno tiene confianza a una persona, es muy difícil. Pero te vuelvo a decir, Sagitario, no te queda de otra. Cariño, yo no te voy a decir sigue llorando, sigue sufriendo, sigue lamentándote. No, tú tienes que recuperarte. Cariño, tú tienes el control de tu vida. O te destruyes o resurges como el ave fénix. Estoy sintiendo un olor a velas en estos momentos. Y yo no tengo velas aquí, ¿vale? Un olor a velas muy fuerte. O tú es que es muy fuerte. Lo siento aquí. O tú, cariño, estás poniendo velas a tus santos. O hay una persona que te está velando. También puede ser el caso. Quizás por eso, cariño, tú sientes que las cosas te salen mal. O de repente un ser espiritual que ya no está en esta tierra necesita que lo visites al campo santo. Porque he sentido el olor a vela, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Sagitario. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Hay una tristeza, hay algo que tú quieres recuperarte y ya está. Lo peor ya has pasado, cariño. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta del carro es un sí. Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Esta carta, lo siento. Dice, naciste creador. Estás aquí en este maravilloso planeta, dotado de este fabuloso poder. Para crear tu vida no hay límites para lo que puedas crear para ti mismo, porque tu capacidad de pensar es ilimitada, cariño. Entonces, si tú en este momento, mi querido Sagitario, dices, Richard, siento que no voy a poder recuperarme, siento que no puedo olvidar a esta persona, siento que lo que me ha pasado, no puedo, Richard. Tú has nacido para ser líder. Tú has nacido para ser una persona exitoso, para estar con una persona que vale la pena. Entonces, cariño, esta etapa simplemente ha sido una mala racha. Ahora tienes que levantarte y mirar para adelante y decir, yo puedo. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada va a poder conmigo.
empieza a crear tu mundo. Busca tu obra, busca tu propósito de vida, mi querido Sagitario. Eso es lo que te dicen las cartas de las manifestaciones. Naciste creador. No has nacido para estar trabajando para otra persona tampoco. Has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Vamos a ver, cariño, qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Me sale la carta del Rey de Pentáculos. Te viene una propuesta, un contrato, o te viene un dinero. Dinerito, cariño. Te viene dinerito, ¿vale? La carta de la Torre, un cambio. Si tú estás con trabajo y a lo mejor no estás ganando bien, que no te sorprenda que te viene una propuesta y posiblemente vas a hacer un cambio. Si tú en estos momentos de repente te hace falta dinero para hacer ese cambio, te llega dinero, porque tenemos la carta de la Torre. Es una transformación que te viene. Muchos de vosotros inclusive van a empezar desde cero. La carta del 8 de bastos. Vas a tener mucho trabajo, pero también tienes que poner de tu parte. El camino no va a ser fácil, pero no imposible, me dicen. Y cierras con la carta del 4 de copas. Te vas a sentir exitoso y exitosa. Si empiezas un nuevo trabajo, un nuevo cambio, y tú me dices, Richard, estoy perdido, no sé cómo evolucionar. No te preocupes, ponle ganas, cariño. Cuando uno empieza un trabajo nuevo, es un mundo nuevo. Estás perdido, necesitas ayuda, necesitas que alguien te guíe, cariño. Entonces, no te preocupes, todo va a ir bien, cariño, pero te viene algo nuevo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. La carta del 4 de espadas. Muchos de vosotros tienes una conexión con una persona con la cual te has separado, o de repente no hay contacto cero, pero lo sueñas. Piel blanca, cabello negro, largo. Puede ser que tenga tatuajes, o de repente vosotros tienen lo que es hijos en común. Hay una distancia, ¿vale? La carta del 8 de oros. Dentro de 8 días o 28 días vas a obtener una respuesta que está relacionada con la parte económica, proyectos, trabajo. Puede ser que venga de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o cualquier otro elemento, mi querido Sagitario. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, quizás estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser Sagitario y Aries. Puede ser que ustedes tengan lo que es un hijo o una hija en común. Esta persona, cariño, en estos momentos no sabe lo que quiere o no sabe lo que va a pasar entre vosotros dos, pero sin embargo te piensa. Es una persona que quizás es muy orgulloso, muy orgullosa, está un poco a la defensiva, pero te piensa. Piel blanca, tiene ojos claros, puede ser que utilice gafas, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio. La carta del 5 de bastos. Estás o vas a estar lo que es en una competencia, o de repente vas a estar en entrevistas laborales. Hay muchas personas que quieren ese cargo, o de repente ese proyecto, pero tú estás en primera opción, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio. A lo mejor de repente la persona que te da la oportunidad de ese proyecto, ese sueño, va a ser de alguien de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Espero que te guste esta lectura, cariño. Todo va a estar bien, corazón. Todo va a estar bien. Si tú sientes que alguien te está velando, porque he sentido el olor a velas, te recomiendo que hagas esta oración. En primer lugar, di, la sangre de Cristo tiene poder. Repítelo constantemente. Cuando te vas a dormir, di en tus oraciones, Padre Todopoderoso, Dios, Jehová, como quieras llamarlo, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Y vas a ver magia, ¿vale? Hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo.